este misterio fue revelado para ponerle el pare a la locura del Nostradamus dominicano, que falsamente seguía profetizando y tratando de asesinar como un espiritista alcoholizado a toda humanidad, a todo ministerio. Entonces, Dios no puede ser burlado. Ahora también, juntamente con el padre de ese falso profeta, con el padre de ese que le sirve a Satanás y no a Cristo, dice el Espíritu de Dios que ahora también es la caída del asalariado, hechicero, falso pastor en Cuba y en el resto del mundo. Amén. Así dice el Santo Espíritu. Al falso predicador y falso profeta, primeramente, mira a tu alrededor y observa de cómo todo falso profeta que descaradamente dijo hablar de parte de Cristo están bajo tierra por cuanto escrito está. En Deuteronomio 18:20 dice lo siguiente: pero el profeta que presuma de hablar en mi nombre y haga halago y haga algo o especule de que fue Dios quien lo mandó a hablar o decir, dice que o hable en nombre de otros dioses, o en nombre de Satanás, o de un demonio, o en el nombre del oráculo africano, que es un espíritu hechicero ancestral, diabólico, que entra en los falsos ministros para atacar a los ungidos y para atacar a Israel. Entonces, hay de esos falsos predicadores, dice que serán condenados a muerte. Está escrito en Deuteronomio 18:20 y está escrito en toda la Biblia, que con Cristo no se juega. Entonces, dice que solamente tomen la reflexión para que maduren y así podrán desechar toda brujería de sus manos y de su boca. ¿Por qué? Porque dice el Señor que para todo aquel que es profeta, Dios no quiere la muerte de ellos, Dios quiere la vida, que se arrepientan. Pero si no se arrepienten y siguen maldiciendo desde las plataformas de los púlpitos y siguen persiguiendo como policías a los ungidos, o como un diablo que trata de averiguar la vida entera de los ungidos, Dios no actúa de esa manera, Dios no manda actuar de esa manera. Solamente los hechiceros asalariados y asesinos de púlpito son los que por envidia, igual que Saúl, igual que la zorra, que Jesús le llamó zorra, al diablo y al sucio que lo mandó a averiguar su vida, entonces dice que estos son los que van a morir si no se arrepienten. Entonces eso está escrito en la Biblia y Dios está alertando a esos hechiceros de púlpito que dicen que Dios le habló y Dios no le habló. Entonces, hay del que está hablando de parte de Satanás y dice que fue Jesús quien le habló. Eso es una falta de respeto muy grande. Hay de ese alocado de púlpito. El púlpito es santo, no se puede tomar para su desvergüenza. El púlpito no se toma para hablar mentira y mucho menos para hablar sandeces del diablo. El diablo tiene una casita en el infierno. Eso fue lo que le tocó por rebelde. Entonces, también fue dicho, así como Goliat caerá la cabeza del falso profeta y falso predicador lleno de caprichos y robos. Hoy día se puede ver en todas las plataformas y en todos los púlpitos cuántos Saúl hechiceros caprichosos hay que siguen y no se cansan de perseguir a los David. Hay. Viajan de una nación a otra, viajan de una ciudad a otra, gastan todo el dinero que tengan en sus vidas por tratar de intentar dañar a un escogido por Cristo. Hay. Entonces ahí se ve el nivel de envidia de esos hechiceros perseguidores. Pero entonces le va a pasar igual que a Faraón, cuando Cristo se burló de ellos, de todos los faraones, por causa de desafiar al Cristo vivo. Entonces, dice que ese falso profeta y esos falsos predicadores, también fue dicho acerca de ellos, caerá a la cabeza de ellos porque están llenos de caprichos y de robos. Entonces ellos viajan de un lugar a otro, de una nación a otra, de un pueblo a otro, de una iglesia a otra, para intentar robarle a los ungidos. Entonces,
y para tratar de dañarlos. Dice que también al verdadero y sellado de Cristo, nadie tiene autoridad legal para dañarlos ni perseguirlos. En otras palabras, Dios no autoriza a que nadie persiga a los que son sellados y ungidos de Cristo. Eso es ilegal. Y como es ilegal, Dios desciende en juicio y acaba con la vida de esos perseguidores y hechiceros de púlpito. Dice que bueno fuera que el falso beba espuma de un extintor para que así se le apague su fuego extraño y su brujería. Bueno fuera que el falso predicador beba de un extintor para que se le apague el fuego extraño satánico de estar hablando lo que Dios no le mandó a hablar y de estar haciendo lo que Dios no le está mandando a hacer. Entonces, por amor a la fama y por amor al dinero, ellos se la pasan corriendo de un lugar a otro y persiguiendo a los escogidos. Dice que hay del suicida del judaísmo teólogo, o sea, que usan el púlpito judaísmo y teología y hechicería evangélica, el cual lo hace para maldecir a todas las naciones, diciendo que Satanás y sus demonios atacarían a todas las naciones. Eso es un modo de maldecir al mundo entero. Entonces hay que estar bien endrogado con Satanás para hacer tal aberración. En otras palabras, el Espíritu de Dios se manifestó y mostró realmente los planes de Satanás, de cómo se están manifestando los demonios y los espíritus de Asmodeo, o sea, muchos falsos profetas con la identidad de Asmodeo, atacando y manifestándose en las iglesias evangélicas que son como teatros y que son como un circo de payasos y que son como cementerios. ¿Por qué? Porque una iglesia donde está llena de gloria, ahí no hay entrada de demonios. Los demonios chillan y corren a millones de kilómetros de delante de la unción. Entonces, ese mover satánico sí fue desatado para invadir las iglesias que están con los anticristos. Pero aquel falso profeta que tuvo esa visión que no fue dada por Dios, porque Dios cuando muestra una visión también da la aclaración y la interpretación. Entonces, no es lo mismo un profeta que se manifiesta en el mundo espiritual, que puede ver el mundo espiritual, a el profeta que Dios le muestra las cosas. Son dos cosas diferentes. Entonces, el falso profeta debe saber, el hechicero y el adivino de púlpito debe saber que el verdadero ungido y el verdadero enviado, siempre Dios le va a revelar los secretos más profundos del diablo. En otras palabras, ni el mismo brujo sabe lo que un ungido puede descartar del mismo diablo. Por eso es que los demonios, por eso es que el sucio diablo persigue a los ungidos, para que ellos no los declaren, lo exalten públicamente, los expongan públicamente como Jesús en la cruz del Calvario expuso a los principados y a las potestades. Entonces, ¿qué significa eso al presente? Significa que el falso profeta siempre está hablando de adivinación, siempre está hablando de los planes de Satanás, pero no habla de los planes de Cristo. Siempre está hablando del pasado, pero no habla del presente del cielo ni del futuro. ¿Por qué? Porque no tiene revelación divina. Lo que tiene es adivinación y engaños del diablo para intentar maldecir y dañar a toda la creación de Dios. Entonces, pues, si fue visto todo eso en esa iglesia, pero no en el mundo. Entonces, en la falta de interpretación, ahí está la manifestación de la falsedad ministerial. Dice que esos demonios invaden a las iglesias que están contra del fundamento apostólico y en contra de Cristo, pero no al mundo creado por Dios, porque Dios, el principal objetivo fue que vino a tratar de salvar y dar vida eterna. Entonces, esas iglesias teatros, que son como un teatro de ballet, sí están siendo invadidas por el juicio de Dios. Entonces, en Hechos 12:1, dice, por eso nosotros, teniendo en nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. En otras palabras, aquel que cometió un error en una ocasión y genuinamente se arrepiente, ese cumple con esa palabra. Él deja de
a hablar de parte de Satanás y busca la presencia de Dios, aprende a ser guiado por el Espíritu de Dios y así se mueve eficazmente en el ministerio. Por eso es que dice, hay una nube de testigos que tienen la fe de Cristo, no la fe del diablo, y conocen en parte los secretos de Cristo. Entonces dice que mientras que esa nube de testigos rodee tanto a cualquier ministerio, deben andar rectamente y alineados con el cielo. Por eso que quedan al descubierto y quedan en vergüenza esos falsos ministros. Entonces, dice que corran la carrera ministerial que tienen por delante, pero ¿cómo? Alineado con el cielo y arrepintiéndose de los errores. Entonces, en versículo 12-11, capítulo 12-11 dice, desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele, pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. En otras palabras, aquel hombre que cometió el error de hablar de parte de Satanás y se arrepiente y no se queja y admite la corrección de Dios, ese hombre va a aprender a andar en la presencia de Dios. Entonces, ese hombre va a aprender a exponer y ministrar lo que es paz, porque la paz de Cristo es la que habla la verdad, no habla adivinación, no habla hechicería. Entonces, dice que de ese modo, el que se arrepiente solamente sabrá hacer el bien una vez que se haya arrepentido y hable la verdad. Pero todo el que habla mentira hace mal. Entonces, ay de ellos. Una vez más, recuerden que solo aquel que se someta al Espíritu de Dios disfrutará de habitar en su Shekinah. Los más íntimos de Dios viven ese privilegio. ¿Y quiénes son los íntimos de Dios? Está escrito. Dice que Dios no hará nada sin antes hacerles saber a sus profetas todos sus secretos y todo lo que hace en la tierra. En otras palabras, cuando un profeta habla lo que Dios no está hablando, ni lo que Dios aprobó, entonces ese profeta no conoce nada de Dios, pero sí está hablando por espíritus del infierno, sí está hablando alineado con Satanás. Hay de ellos si no se arrepienten. Una vez más, Dios no quiere la muerte del que muere, quiere la vida, quiere arrepentimiento y que se acerquen a Cristo. Entonces, ese es quien hereda, aquel que es íntimo con Dios, ese es quien hereda libertad de Jesús, o sea, la genuina libertad, es el que habla la verdad. Y una vez al hablar la verdad, siempre está desatando libertad donde quiera que se mueve. Entonces dice que ese que hereda la libertad de Jesús siempre busca ser íntimo con Dios para luego de ser capacitados, ser un legado de justicia para el pueblo santo y para las naciones. Entonces, ahí está escrito cuando dice, por sus frutos se conocerán. Basta de charlatanería, dice el Espíritu de Dios, de unos cuantos hechiceros de púlpito diciendo lo que Cristo no habló. Cristo no puede ser burlado. Hoy es día de arrepentimiento. Sea la paz y la bendición del cielo con cada uno de ustedes.